It's supposed to be, I understand where you're coming from, because the diary is supposed to be to keep your personal thoughts and your secrets and the rest of it. We've read your diary, including the last entry. You know now the full truth. Was her throat cut? Yeah. Oh. Oh my God. Hola, mi nombre es Anet y les doy una calurosa bienvenida a mi canal. Investigo casos para ti, para que conozcas de manera objetiva las historias más controvertidas y así conozcamos un poco más la naturaleza malvada del ser humano. Por favor, déjame tus comentarios, son muy valiosos para mí. También deja tus sugerencias si te interesa que investigue algún caso de tu interés. Y no menos importante, por favor suscríbete y da like al video. Así sabré que mi trabajo es de tu agrado. Ahora veamos la siguiente historia. En un tranquilo pueblo rural de Missouri, Estados Unidos, dos jovencitas caminan juntas en un atardecer. Se acercan a un bosque cercano. Lo que sucedió después estremece aún a los lugareños de Saint Martin, 15 años después. En el año 2009, Alicia Dailene Bustamante tenía 15 años. Estaba en la flor de su juventud. Vivía con su abuela de nombre Karen Brooks y sus 3 hermanos menores. Cursaba el segundo año de la escuela secundaria en Jefferson City. Todo parecía normal en la vida de Alicia. Tenía amigos, iba a la iglesia, estudiaba, en fin, las actividades propias de una joven de su edad. Sin embargo, Alicia estaba muy lejos de tener una vida normal. Un viernes, Alicia tuvo el día libre en su escuela. Y al contrario de los demás chicos que pasan su día libre viendo televisión, durmiendo hasta tarde o practicando deportes, Alicia escogió ir a un bosque cercano a su residencia en Saint Martins, Missouri. Pasó la tarde cavando 2 hoyos en la tierra. Sí, 2 hoyos. ¿Cuál era el propósito? Lo veremos más adelante. Los días siguientes a su viernes libre siguieron su ritmo acostumbrado. Alicia iba a la escuela donde era apreciada por sus compañeros. Tenía un buen desempeño escolar, a pesar de que muchas veces no era muy aplicada en sus estudios. Detrás de la apariencia de normalidad, Alicia escondía varios aspectos oscuros de su vida. Había nacido el 28 de enero de 1994 y fue abandonada por sus padres desde pequeña. Sus padres, César y Michelle, la habían tenido siendo muy jóvenes, en medio de severos problemas con adicciones y con varios cargos por posesión de sustancias y conducción en estado de ebriedad. Los primeros años en la vida de Alicia no fueron dulces ni amorosos, debido al hogar disfuncional donde creció. Después de ella, nacieron 3 niños más: Emma, Nathaniel y Joseph. Cuando Alicia cumplió 7 años, sus abuelos Gary y Karen Brooks tomaron su custodia legal, junto con la de sus 3 hermanitos. Pronto se mudaron a la residencia de los abuelos en el pueblo de Saint Martin. A medida que la pequeña Alicia fue creciendo, fueron aflorando sentimientos negativos dentro de ella, los cuales fueron causando estragos en su mente y su actitud. Los primeros años en la vida de Alicia fueron verdaderamente malos, tanto así que le dejaron secuelas imborrables. A temprana edad empezó a hacerse cortes a sí misma, y tenía la palabra odio escrita en su abdomen. A los 13 años intentó suicidarse. Fue diagnosticada con depresión, por lo cual se le recetó el antidepresivo Prozac. El Prozac se usa para tratar la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y también para algunos trastornos alimentarios y ataques de pánico. La vida de Alicia se fue tornando cada vez más oscura. Su conducta experimentó cambios negativos. Se convirtió en una adolescente problema. Se hizo común que sufriera explosiones de ira repentina e incluso llegó a comentarle a una amiga suya que tenía curiosidad por saber qué se sentía matar a alguien. Sin embargo, nadie tomaba esos comentarios en serio. Alicia seguía creciendo y con ella su situación fue empeorando. Al llegar a los 15 años, constantemente presentaba impulsos de violencia y no soportaba estar junto a las personas, incluyendo su propia familia. Sus pequeños hermanos no escapaban a sus episodios violentos.
Como toda joven de su edad, se hizo fanática de las redes sociales, donde pasó de postear fotos suyas donde se le veía feliz a postear fotos perturbadoras que fueron notorias para las personas de su entorno. Tenía un canal de YouTube que llevaba por nombre Oka Mikage, que en japonés significa sombra de lobo, y en sus publicaciones indicaba solo estar enfadada. En su perfil escribió la frase "me gusta cortarme y matar gente". De hecho, Alisa acostumbraba a autolesionarse, causándose heridas punzocortantes y quemaduras de cigarrillos. ¿Sería Alisa capaz de herir a otras personas? Su cuenta de YouTube presentaba varios videos de ella y sus hermanos, en su mayoría haciendo payasadas o imitando acrobacias. Pero un video en particular era inquietante, titulado "Idiotas electrocutados por una cerca eléctrica". En él, Alisa y sus dos hermanos menores están parados frente a una cerca eléctrica. Ella sonríe a la cámara y se agarra a la cerca mientras hace una mueca. Consciente del dolor que causa, convence a sus hermanos gemelos de 9 años de que hagan lo mismo. En la pantalla se lee: "Aquí es donde se pone bueno, aquí es donde vemos a mis hermanos resultar heridos". Sus hermanos la siguen obedientemente y terminan en el suelo, estremeciéndose. Alisa se había deleitado con su imagen de niña mala. Su página de Facebook mostraba imágenes de ella con lápiz labial manchado de rojo, diseñado para lucir siniestramente sangrienta, combinado con maquillaje negro sobre sus ojos. Su cuenta de Twitter, ahora conocido como X, decía que estaba en un lugar donde no quería estar. En su foto salía con lápiz labial manchado. Se apuntaba con el dedo a la cabeza como si fuera una pistola. Se ven muchos pequeños cortes rojos en la parte interna de su muñeca. Su abuela estaba dispuesta a ayudar a Alisa y creía firmemente en que la fe podía ser el camino para un cambio en Alisa, por lo que asistían regularmente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormón. Sin embargo, nadie podía siquiera sospechar el futuro cercano de Alisa. La vida en St. Martins, Missouri, es muy agradable. El ambiente de pueblo pequeño lo convierte en un gran lugar para formar una familia y disfrutar de la paz y tranquilidad de la vida rural. Los lugareños son cálidos y amigables. Hay muchas actividades al aire libre, incluidas rutas de senderismo, lugares de pesca y reservas de vida silvestre. En esta pequeña ciudad es común que los niños salgan a jugar con sus vecinos. Uno de los vecinos de Alisa era la familia Olten, quienes vivían a solo 4 casas de distancia. Dale Olten, Patricia, sus hijos Anthony de 13 años y Elizabeth de 9. Además tenían otros 3 hijos mayores. Era la tarde del 21 de octubre de 2009. Alisa de 15 años estaba más impaciente que de costumbre. Sus perturbadores pensamientos no la abandonaban, a pesar de estar bajo tratamiento. Ese día la mente siniestra de Alisa había estado sobreexaltada. Sus peores impulsos habían aflorado, pero nadie podía percatarse de ello. En la casa de la familia Olten tocaron a la puerta. Era Emma, de 6 años de edad, la hermana de Alisa. Llegó a preguntar por Elizabeth, la hija de 9 años de los Olten. Elizabeth y su hermano Anthony acababan de regresar de la escuela cuando Emma le pidió a Elizabeth que salieran a jugar. La madre de Elizabeth, quien preparaba la cena, dudó en dejarla ir, pero accedió con una condición: que regresara a las 6 de la tarde en punto. Además, le pidió que se llevara su teléfono celular por cualquier eventualidad. Así, Elizabeth y Emma salieron juntas a jugar a la casa de esta última. Pasadas las 6 de la tarde, la mamá de Elizabeth empezó a preocuparse, pues ya había pasado la hora que había puesto como plazo para que la niña volviera a casa. Llamó a su teléfono celular, pero la llamada caía directamente al buzón. Se le hizo muy extraño y su preocupación subió de nivel, así que envió a su hijo Anthony a buscarla
pero solo se encontró con Alisa y su hermanita Emma. No había rastros de Elizabeth. Algo andaba realmente mal. Su familia sabía muy bien que Elizabeth le temía mucho la oscuridad y nunca salía tan tarde. Lo más preocupante es que ya no estaba con Emma. Sin conocer el paradero de su hija, Patricia llamó a la policía a las 6:45 de la tarde para denunciar la desaparición de su pequeña Elizabeth. Pronto, el vecindario de Saint Martin se vio rodeado de policías, el FBI y voluntarios para buscar a Elizabeth. Cuando las autoridades supieron de que Elizabeth tenía un teléfono celular consigo, se comunicaron con el proveedor de telefonía AT&T para obtener un PIN de emergencia que les diera una ubicación estimada del teléfono. El PIN colocó el teléfono en lo profundo del bosque, cerca del vecindario de Elizabeth. El temor se apoderó de la familia Olten, pues era imposible que Elizabeth, una niña muy temerosa, llegara por su cuenta al oscuro y tenebroso bosque. Mientras tanto, cientos de habitantes de la comunidad se presentaron para ayudar a la policía a buscar a la niña desaparecida. Una versión prematura del FBI suponía que Elizabeth había sido secuestrada por un delincuente sexual local o un depredador que pasaba por la ciudad. Otra versión suponía que tal vez Elizabeth había sido secuestrada en relación a la conducta delictiva de su padre Jay Olten, quien al momento de la desaparición de Elizabeth estaba en prisión pagando una sentencia de 4 años por posesión de estupefacientes. Sin saber a ciencia cierta qué había sucedido, cientos de personas iniciaron la búsqueda de Elizabeth con la esperanza de encontrarla sana y salva. A Elizabeth le encantaban los perros, disfrazarse y hornear galletas. También disfrutaba viendo el programa de televisión Hannah Montana y escuchar música de Taylor Swift. Cuando no estaba en la escuela o con su familia, normalmente se le podía encontrar jugando con sus amigos. Cruzaba el 4º grado en Jefferson City. El tiempo transcurría y no había rastros de Elizabeth. Las autoridades entrevistaron a Emma, quien creía que fue la última persona que vio a Elizabeth antes de que desapareciera. Sin embargo, mientras hablaban con Emma, se enteraron de que la hermana adolescente de ella, Alisa, se había unido a las niñas mientras jugaban. A partir de ahí, la policía tenía una nueva pista. Conociendo el lugar donde estaba el teléfono celular de Elizabeth, los equipos de búsqueda peinaron la zona boscosa hasta alrededor de las 10:20 de la noche sin resultados favorables. Elizabeth fue vista por última vez vistiendo un suéter color rosa sobre una camiseta con mariposas con jeans azules y zapatillas blancas. La búsqueda continuó durante 2 días sin que se supiera absolutamente nada de Elizabeth. Sin embargo, en el bosque encontraron 2 hoyos de poca profundidad con apariencia de tumbas. Debido a las primeras declaraciones de Emma, la policía advirtió la presencia de la hermana de esta, Alisa, mientras jugaba con Elizabeth, y pronto se convirtió en una persona de interés. Los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal cuando conocieron a Alisa Bustamante. Las autoridades le preguntaron sobre los hoyos vacíos que encontraron en el bosque cerca de su casa, y Alisa admitió haberlos cavado, alegando que lo hizo por diversión. Las alarmas se encendieron inmediatamente, y Alisa pasó a ser sospechosa del crimen. Su comportamiento era lo suficientemente sospechoso como para que el FBI tuviera una orden para registrar la casa de su familia, donde vivía con sus hermanos menores y sus abuelos. Al poco tiempo, los investigadores se enteraron de la inquietante vida secreta de Alisa. No solo su dormitorio estaba lleno de dibujos y escritos inquietantes, sino que sus cuentas de redes sociales revelaron una personalidad oscura que se deleitaba publicando selfies impactantes y despotricando contra la autoridad. Es escalofriante que en MySpace y YouTube incluyera matar gente y cortar en su lista de pasatiempos. La policía no daba crédito a lo que veía en la habitación de Alisa,
una habitación fría, oscura y tenebrosa, que reflejaba perfectamente el alma de la jovencita. Sin embargo, lo más aterrador fue el hallazgo de su diario, que incluía una entrada del día de la desaparición de Elizabeth Olten. La entrada estaba garabateada con tinta y resultaba ininteligible, y los investigadores tuvieron que apoyarse en grafólogos para descubrir lo que decía, y el mensaje fue devastador. Acabo de matar a alguien, los estrangulé, les corté el cuello y los apuñalé. Ahora están muertos. No sé cómo sentirme. Fue increíble. Tan pronto como superas la sensación de, oh Dios mío, no puedo hacer esto, es bastante divertido, aunque estoy un poco nerviosa y temblorosa en este momento. Kai, tengo que ir a la iglesia ahora. Ja, 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 ja. Así, textualmente, escribió Alyssa en su diario la noche del 21 de octubre de 2009, la noche de la desaparición de Elizabeth. Las pruebas contra Alyssa se acumulaban rápidamente y ella no tardó mucho en confesar haber cometido el crimen. Apenas 2 días después de la desaparición de Elizabeth, Alyssa llevó a la policía a la tumba que ella misma había cavado para Elizabeth en el bosque. Los peores temores para la familia Olten se materializaron. Elizabeth había sido asesinada por su propia vecina de 15 años. ¿Cómo y por qué Alyssa mató a Elizabeth Olten? Cuando Elizabeth Olten se estaba yendo a casa, aquella tarde del 21 de octubre, luego de jugar con la hermana de Alyssa, esta llamó a Elizabeth a su teléfono celular y ella se devolvió a la casa de Alyssa. Fue entonces que Alyssa había llevado a Elizabeth al bosque con la promesa de una sorpresa. Elizabeth, que tenía miedo a la oscuridad, habría confiado en Alyssa, puesto que eran conocidas y Elizabeth jugaba regularmente con su hermana. Elizabeth no pudo siquiera imaginarse lo que ocurriría cuando llegaran al bosque. La estranguló. Luego, con un cuchillo que tenía escondido en su mochila, la apuñaló varias veces y le cortó la garganta hasta matarla. Llevó el cuerpo hasta una de las tumbas que había cavado, lo enterró y cubrió con algunas hojas. Los lugareños de Saint Martin quedaron impactados por la noticia de que una joven inocente había sido asesinada tan brutalmente por una adolescente que supuestamente era una amiga de confianza, y se horrorizaron aún más cuando supieron la terrible razón por la que Alyssa mató a Elizabeth. Todo el motivo era que Alyssa quería saber cómo se sentía matar a alguien. En su diario describió con exactitud todo lo que le hizo a Elizabeth y mostró su felicidad por haber llevado a cabo su meta más macabra. Alyssa festejó su acto deplorable. En el escrito, Alyssa se refiere a más de una persona y cavó 2 tumbas, por lo que se llegó a sospechar de que las tumbas cavadas aquel viernes libre eran para sus pequeños hermanos. La autopsia reveló que Elizabeth había sido estrangulada, le habían cortado la garganta y las muñecas y la habían apuñalado. Alyssa fue arrestada y fue interrogada durante más de 2 horas en las que confesaba el crimen. La abuela de Alyssa estaba en la sala de interrogatorio cuando su nieta admitió el asesinato. La abuela rompió a llorar y salió corriendo de la habitación en estado de shock. El 17 de noviembre de 2009, las autoridades determinaron que por la gravedad y brutalidad del caso, Alyssa iba a ser juzgada como adulta. Ella se angustió al conocer esto y fue trasladada al Hospital Psiquiátrico Infantil Hawthorne para su evaluación. Había intentado cortarse y había expresado pensamientos suicidas. Le cortaron las uñas porque había intentado usarlas para cortarse. Posteriormente, el juez ordenó que fuera internada en el Fulton State Hospital para su evaluación. Mientras tanto, a Elizabeth Olten le dieron el funeral que se merecía, el de una princesa. Un carruaje tirado por caballos llevó su ataúd al cementerio.
donde sus amigos y familiares vistieron su color favorito, el rosa. Fue enterrada en Hawthorne Memorial Garden, en Jefferson City. Alyssa fue acusada de asesinato en primer grado, lo que habría conllevado una sentencia de cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional. Pero poco antes de su juicio en el año 2012, Alyssa se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. El 8 de febrero fue sentenciada por el cargo de asesinato de Elizabeth Olten a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, más 30 años por el cargo de acción criminal armada. En el año 2014, Alyssa solicitó un nuevo juicio, argumentando que sus abogados en el juicio del año 2012 habían sido deficientes y que no le explicaron los riesgos de declararse culpable, por lo que pedía la celebración de un nuevo juicio. La petición de un nuevo juicio fue denegada, debido a no haber méritos para ello, ya que los abogados anteriores habían actuado sin deficiencia alguna. Ese mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo favorecedor para Alyssa. Era elegible para obtener libertad condicional. El tribunal dictaminó que ningún menor podía ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ni siquiera por asesinato. Sin embargo, los legisladores estatales de Missouri aprobaron un proyecto de ley en el año 2021 que decía que el fallo no se aplica a los menores que cometieron asesinato en primer grado. Con esta ley, Alyssa aún tenía chance de obtener la libertad condicional, pues ella había sido condenada por asesinato en segundo grado. Recientemente, el 8 de julio de 2024, hubo una nueva audiencia en el caso de Alyssa Bustamante, donde se definiría si Alyssa podría ser liberada de prisión anticipadamente, fundamentado en la ley del año 2021 que permitía la libertad condicional a los reclusos que hubieran cometido homicidio en segundo grado. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional de Missouri denegó a Alyssa Bustamante una liberación anticipada de prisión. Aunado a este revés para Alyssa, en agosto de 2024 se firmó una legislación que amplía esa ley del año 2021 e incluye a los menores condenados por asesinato en segundo grado, eliminando así cualquier posibilidad para Alyssa de ser elegible para libertad condicional. Alyssa Bustamante, ahora de 30 años, pasa sus días en la Chillicothe Correctional Center en el norte de Missouri. A estas alturas, Alyssa ha pasado la mitad de su vida en prisión, donde recibe cartas de fanáticos obsesionados con el crimen cometido. Fanáticos igual de enajenados mentales que ella. Y así hemos llegado al final de este video. Si estás aquí, es porque te gustó mi trabajo. Te pido que por favor me des like, me dejes tus comentarios y por favor, suscríbete para ver más videos como este. Muchas gracias.